por el tiempo de la administración, oremos por la palabra que el Señor tiene para con nosotros. Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor amado, porque como cantábamos ahorita, Señor, tú eres nuestro respirar. Tú eres mi respirar. Y mi corazón, Señor, se siente gozoso, se siente contento de que tú, Señor amado, nos des ese aliento de vida hoy. Hoy te quiero suplicar que a través de tu palabra seas tú derramando de ese Espíritu Santo sobre el corazón de cada uno de tus hijos, sobre el corazón de cada uno de nosotros, y que hoy podamos escuchar la palabra de Dios, la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nuestros corazones. Señor, que la podamos entender. Prepara el corazón, prepara el entendimiento, prepara la mente para que sea abierta hoy a lo que tú tienes para con nosotros. No permitas que salgamos de este lugar como entramos. Bendigo a la maestra que va a estar enseñando a los niños. Dale sabiduría, dale destreza. Dale, Señor amado, ese toque para poder llegar a cada uno de los niños, adolescentes, bendito Dios, que van a estar en clase. Y Padre Celestial, pongo mi vida delante de tu presencia. Te suplico que a través de esta vida también hables a tu congregación. También, Señor, compartas tu palabra. Danos crecimiento hoy en tu misericordia, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le quiero invitar a que usted abra su Biblia en esta noche en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice el hermano de Jesús. Hermano de Jesús en esta noche. ¿Qué fue lo que él escribió y dejó para el pueblo de Dios? El libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra en esta noche, en Cristo Jesús. Puede tomar asiento. ¿De qué creen que vamos a hablar según el texto bíblico hoy? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué tan pilluyis, oiga? ¿Qué? Estamos en la jugada. Vamos a hablar de esa flor exótica llamada paciencia. ¿Y por qué digo esa flor exótica? Porque es que hoy es difícil encontrarla. Mire, estamos hoy en un mundo que paciencia. ¿Cuál paciencia? Hoy los jóvenes, paciencia. Mire, usted no se da cuenta, inclusive todo el entorno está girando cada vez más a que tengamos menos paciencia. Hoy en día te están ofreciendo cursos más rápidos que 5 años en una universidad. Te están ofreciendo una cantidad de cosas que tal vez en tiempos pasados no te ofrecían. ¿Para qué? Para esos jóvenes desesperados que no tienen la paciencia de estudiar 5 años y después salir a... No. Hoy en día hay formas y las redes sociales te invitan cada vez más a tener menos paciencia, a ganar dinero de una forma más rápida, más fácil. Mira, tú ya no tienes que tener paciencia que tu negocio se acredite, no, póngale una página de esa vaina y ¡plum! Y de una vez láncelo. Primero usted tenía que tener paciencia para ir construyendo, acreditando, abriéndose. Ahora no, a usted le dicen, vea, usted se puede posesionar inmediatamente. ¿Cuál paciencia? Hoy en día la paciencia se va volviendo una flor exótica. Usted quiere cambios rápidos, quiere dinero rápido, quiere frutos rápidos de lo que usted está haciendo, quiere todo ya, rápido. Pero la paciencia
Es uno de las bendiciones que Dios nos da, uno de los mandatos que la palabra de Dios nos da, de los mandatos que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, existe una anécdota, quiero hacer una aclaración, no es bíblica. Ojo pues, es una anécdota. Y cuentan los historiadores que es una anécdota que está registrada en los libros hebreos, pero no es bíblica, ¿ok? Que habla de Abraham. O sea, les voy a contar un cuento. Esto es un cuento, no es bíblico, ¿no es cierto? Alguna vez cuenta la historia por ahí, las anécdotas hebreas, que Abraham estaba sentado al pie de su carpa, como casi siempre, como cuando Abraham se sentaba al borde de la carpa, ¿no es cierto? Como cuando uno se sienta ahí al borde de la carpa. Ahí estaba sentado Abraham y vio pasar un anciano. Vio pasar un anciano y Abraham, como buen hospedador, ¿qué hizo? Salió corriendo, invitó al anciano a que entrara a su carpa, lo entró a su carpa, le lavó los pies y después de haberle lavado los pies, ¿qué hizo? Le sirvió su plato de comida, como buen hospedador que era Abraham, ¿no es cierto? Resulta que el anciano, después de que vio todo eso, que le sirvieron la comida, empezó a comer y Abraham le pregunta, ¿tú no temes a Dios? ¿Tú no das gracias por por la comida que te estás comiendo? Y el anciano le dice, yo solamente creo en el Dios fuego y no le temo a nadie más ni le doy gracias a nadie más, solo al Dios fuego. Entonces Abraham se llenó de rabia en ese momento, de ira santa. Y entonces cogió al anciano y eche para afuera. Y se va de mi casa porque usted no teme a Dios y no tiene respeto por el Dios de Israel. Y entonces lo sacó de su casa, lo sacó de la carpa. Y entonces esa noche lo dejó amanecer afuera, lo dejó afuera, que lo caliente el Dios fuego, ¿verdad? Lo echó para afuera. Y dice que esa noche entonces Dios visitó a Abraham, en medio del frío, Dios visitó a Abraham. Y dijo, Abraham, ¿dónde está el anciano que pasó por acá? Y Abraham le dijo muy lleno de indignación, Señor, lo saqué de mi carpa porque no te teme a ti. Lo saqué de mi carpa porque no te dio gracias a ti por los alimentos. No tiene temor de ti. Por eso lo saqué. Y lo que Dios le respondió es, yo me he aguantado ese anciano 80 años sin que me tema y usted no fue capaz de aguantárselo una noche. ¿Qué cosa? Piense que cada persona, ojo, eso no es bíblico. No vaya a decir ahora, el pastor dijo que en la Biblia dice, o la Biblia dice que Abraham echó al viejito. No, 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 no. Ojo con eso, nada de eso. Eso es una anécdota simplemente que quiero contarla porque es que, mire, es tremendo. Dese cuenta de que usted y yo no soportamos muchas veces a personas que son soportadas por Dios todo el tiempo. Yo no sé cómo hubiese hecho usted con un Judas dentro de su grupo de discipulado. ¿Cuánto se hubiera aguantado usted a un Judas cuando usted tiene su grupito de discipulado o cualquier grupo? Usted está en un grupo X y usted encuentra al Judas. Jesús sabía que Judas se gastaba la plata de la bolsa. Jesús sabía que Judas se le iba a torcer. Es más, por el carácter de Judas, en cualquier momento estaba esperando el puñal por la espalda. Y se lo aguantó. 3 años. ¿Usted se lo hubiera aguantado? Usted hace rato le hubiera echado a la fiscalía. Le hubiera mandado a la DIAN. Le hubiera hecho un arqueo a esa bolsa. Yo no sé, usted hace rato lo hubiera hecho quedar en vergüenza. Usted y yo, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos muchas veces no aguantamos a nuestro prójimo. No aguantamos dentro de la iglesia a la personita que está ahí al lado, que va creciendo despacio. Va creciendo despacio. Y usted se arrima a esa persona, hermanita, ¿cómo está? Ahí sufriendo. Como cuando usted era pobre. Y usted, ay, ¿yo por qué le pregunté? Y claro, eso se van 5 o 10 minutos de una quejabanza. ¿Usted qué hacía los 8 días? Usted la ve sentada y no la saluda. Oiga. O sea, para que me diga lo mismo. Nosotros no tenemos paciencia. Nosotros no entendemos que hay personas que se demoran un poco más en tener una relación con Cristo y cambiar ciertas áreas. Nosotros no tenemos paciencia cuando vemos caer un hermano o cuando vemos un hermano que explota en ira. Nosotros no tenemos paciencia con los hermanos de la iglesia que constantemente caen y que se tienen que levantar porque a veces nosotros creemos que es que, pero porque no entienden.
Y va uno a ver y sí, pero no entiende, pues. La paciencia es una flor exótica que usted y yo deberíamos buscar con anhelo, con deseo. Dice la palabra, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, dice ahí. Hasta la venida del Señor. Y como todavía no ha venido, tocó tener paciencia. Sigamos aguantando. Ahora, es importante saber cómo es la paciencia acá, o qué es la paciencia que nos está invitando Santiago a tener. Porque Santiago maneja aquí diferentes tipos de paciencia en el mismo libro. No todo es la misma paciencia. De hecho, aquí la palabra paciencia, quiero mencionarla en el griego original. En el griego es la palabra macrotumeo. ¿Qué es ser macrotumeo? ¿Qué es ser paciente? Según Santiago, en primer lugar, es ser paciente, es ser sufrido. Sufrido. Usted ha escuchado primera, o ha leído 1 Corintios 13, el versículo 4. El amor es macrotomeo, sufrido, o sea, paciente. El amor tiene una paciencia. El amor impresionante, el verdadero amor, el amor que viene de parte de Dios, el amor que Dios nos enseña a desarrollar. Entonces, es sufrido, es soportar, todo lo soporta, ¿verdad? Es tener largura de ánimo, largura de ánimo. ¿Cómo así que largura de ánimo? Sí, es conservar el ánimo. Por ejemplo, cuando yo tengo paciencia, yo puedo conservar mi ánimo, pero cuando tengo impaciencia, ¿qué es lo que sucede? Yo empiezo, le digo, amor, me hace el favor y me pasa la chaqueta que está allá en la cabina. Bueno, ¿me la va a pasar o no me la va a pasar? Si ven cómo de un momento, era un ejemplo, ojo, no es una pelea familiar, nada de esas cosas, no. Si vieron cómo de un momento a otro yo cambio el estado de ánimo, soy capaz de pedir algo de buena manera, pero cuando soy impaciente, inmediatamente cambia mi estado de ánimo. Eso es lo que vivimos todos los papás cuando le decimos al muchacho, arregle la cocina. Usted la primera vez se lo dice con una sonrisa en la cara, con una manera. Mi amor, arregla la cocina por favor, papi. Hágale, papito. A los 3 minutos le cambió por completo el ánimo. Como cuántas veces hay que decirle al caballero que... No es cierto. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que ya no hubo paciencia. Ya no hay macrotumeo por ningún lado. Ya se fue la paciencia, ¿verdad? Es tener paciencia, es tener la capacidad de soportar. Entonces, ¿soportar qué? Cuando viene alguien y me dice algo, cuando viene alguien y me dice algo que no me gustó, algo que no me agradó, yo poder conservar el ánimo, poder conservar la sonrisa, poder conservar cuando alguien hace algo que a mí no me gusta, poder sonreír, inclusive poder seguir amando a esa persona y poder seguir teniendo la paciencia de decirle, no, yo vuelvo y te explico, mira, así no es, yo creo que te estás equivocando. No, 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 pero es que, ay, Señor, vuelva y sonríe y vuelve y arranque, pero no deje que su estado de ánimo cambie. Qué flor tan exótica, ¿no es cierto? Eso está hasta difícil de encontrar, hasta difícil de buscar. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, voy a ir un momentico ahí atrás, unas cuantas hojitas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Escuche esto, esto es un mandato para toda la iglesia, de parte de Pablo, el apóstol Pablo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Señor bendito. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, macrotumeo, con todos. ¿Sabe por qué me dio duro Primera Tesalonicenses 5:14? Porque es un mandamiento para toda la iglesia. La paciencia no es opcional. Usted no puede decir si tiene paciencia o no tiene paciencia dentro de la iglesia. Lo que me está diciendo es, un ciudadano del reino de los cielos tiene que desarrollar paciencia. Tiene que aprender a desarrollar paciencia. Y luego viene Santiago y me dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ay, Señor. Sí, esa ovejita que, hermanos, vamos a hacer. No,
qué pereza. Exhórtelo con paciencia. Corríjalo con paciencia. Sopórtelo. Aliéntelo. Levántelo, pero no de un coscorrón. No, levántelo con amor y con paciencia. Listo, está bien. ¿Qué quieres que hagamos? Entonces, ¿cómo te gustaría? No, es que, vuelva e insista, vuelva e insista. Mire, si la palabra de Dios es tan insistente con nosotros en que tengamos paciencia, es porque Dios ve en la paciencia algo que puede dar un fruto precioso. Algo que puede dar un fruto precioso dentro de la congregación. La paciencia es un mandato bíblico. Un mandato bíblico que tenemos y debemos de desarrollar. Entonces usted y yo tenemos que mirar la forma de prepararnos y capacitarnos en paciencia. Ahora, otro de los sinónimos que tiene la palabra paciencia, aquí en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra longanimidad. La palabra paciencia y la palabra longanimidad son macrotumeo. Es el mismo macrotumeo. Son la misma palabra. ¿Qué es longanimidad? ¿Qué entendemos nosotros en la Biblia por longanimidad? La longanimidad es la cualidad de dominio propio frente a la provocación. Me está provocando y tengo una longanimidad como más bien poquita. Como que escuche eso, cualidad de dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas represalias, ni castiga con celeridad. Que no toma apresuradas represalias, ni castiga con celeridad. Eso es lo que la palabra de Dios llama longanimidad. Eso es lo que tienen que aprender aquellas mujeres cuando el marido viene y las provoca. Cuando han trapeado todo el día y el marido llega con las botas sucias y va pasando por toda la mitad de la casa. Longanimidad, queridas damas, longanimidad. Longanimidad, queridos caballeros, cuando la mujer, ella no echa cantaleta, ella expresa sus sentimientos y vuelve y los expresa con un tonito y repetidamente, exacto, y vuelve y los expresa. Y longanimidad, no tome represalias rápidas, no se deje distorsionar su corazón. Wow, longanimidad es lo que llama la palabra. Entonces, cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe bajo las pruebas. Entonces, la paciencia está asociada con la longanimidad. La paciencia es la misma longanimidad. El macrotumeo es uno de los sinónimos de longanimidad, ¿verdad? Es uno de los sinónimos de esta palabra paciencia. Esa es la longanimidad. Ay, hermanos, hasta aquí lo que hemos visto es, tenemos que empezar a desarrollar un don bien importante, bien impresionante, porque es un mandato bíblico. Ahora, ¿con qué está relacionada la paciencia? ¿Cómo hacemos para desarrollar paciencia? ¿Cómo hacemos para tener esa paciencia nosotros? Pues obviamente la paciencia viene relacionada con la esperanza y más adelante vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos paciencia? Porque tenemos la esperanza. Aquí está hablando de tener paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia porque el Señor regresa pronto. ¿Cuál es la motivación de nosotros para tener paciencia y esperar a nuestro Señor de una forma santa? Pues porque Él regresa y porque tenemos la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a ser mejor, de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Si nosotros no tenemos esa esperanza, qué impaciencia. O sea, uno para qué siga esperando si no es porque tiene una esperanza, ¿verdad? ¿Usted por qué le tiene paciencia a su esposa? Porque usted sueña que algún día va a cambiar. ¿Usted por qué le tiene paciencia a su marido? Porque usted cree que algún día, sí, usted tiene esa esperanza. Porque usted tiene y el día que usted pierde la esperanza, ese matrimonio se acaba. ¿Por qué? Porque ya no hay más paciencia. No, ya no te tengo paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Ya perdí la esperanza de que vos algún día cambiaras. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar paciencia respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener una convicción firme respecto a su venida, respecto a que Él va a regresar y qué va a pasar
el día que Él regrese. La mayor parte de los cristianos no están teniendo paciencia para esperar con integridad, con santidad. ¿Por qué? Porque hace rato que ni siquiera tocan el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato que se olvidaron de que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. De hecho, la humanidad hoy en día no quiere seguir viviendo conforme a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque no quieren tener paciencia, porque no tienen esperanza. Y como no tienen esperanza, entonces ¿qué toca hacer? Pues viva el día de hoy. Viva el día de hoy, porque mañana no sabemos. Usted y yo sí sabemos. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Cuando la palabra de Dios nos habla de aquel cielo nuevo y tierra nueva, cuando la palabra de Dios nos habla de aquel mar de cristal, cuando la palabra nos habla de que estaban todos allí adorando, que Juan veía por allá en Apocalipsis a todos adorando, que nosotros vamos a ser parte de esos que adoran, que no se nos olvide, porque el día que perdamos la esperanza, perdemos la paciencia y no le demos sentido a seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo. No le demos sentido a seguir acá. Ahora, Santiago viene y hace una comparación de las que más toca mi corazón, de las que más me confronta, porque dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Y por qué impacta mi corazón? Porque una de las cosas que yo más detesto en la vida es sembrar y pescar. Yo en otra predicación por allá ya lo había mencionado. De las cosas que a mí más dificultad me dan son sembrar y pescar. ¿Por qué? Porque yo no tengo paciencia. Yo no sirvo para ir. Y no pasa nada. Y media hora y... Sí, el que tiene esa paciencia es porque sabe que ahí es unas cosas así. Y sabe que eso da fruto y que eso... Yo no sirvo, yo soy de los que tiro el nylon con el anzuelo, con la carnada, lo amarro a un palito, me voy y al rato vuelvo a ver si cogió alguna cosa. Yo soy más... Sí, eso requiere paciencia. Y viene y coloca el ejemplo del labrador que viene y siembra. Dice: el labrador viene, espera, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Se necesita dedicación, se necesita paciencia, se necesita un don especial para esperar que el fruto dé, y también se necesita esperanza. ¿Esperanza de qué? De que ese fruto va a ser bueno, va a ser agradable. Pero no solamente se necesita esperanza. Mire, la característica de un labrador es bien interesante. El ejemplo que está colocando: un labrador no puede acelerar el proceso. No puede acelerar el proceso. Usted y yo, según Santiago, no podemos acelerar el proceso. Primero, del ejemplo que estábamos colocando, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es de lo que está hablando él. Yo no puedo acelerar el proceso. Pero tampoco puedo acelerar el proceso de crecimiento de mi prójimo. Y uno sí quisiera como que hacerle, pues empujarlo, como que de alguna manera, como que anda pues, como que entender. Usted no puede acelerar el proceso que Dios está haciendo en él. Hay personas que se demoran años para entender algo tan sencillo como que tiene que amar a alguien, tiene que amar al prójimo. Hay personas que se demoran tanto tiempo. Yo me demoré mucho tiempo para poder tener contacto con los niños, para poder entender que la palabra me enseña a ser como un niño y amar a los niños. Yo le contaba a los diáconos que alguna vez llegaron las maestras de escuela dominical y me dijeron: pastor, es que tenemos un problema con usted. Eso fue como así 5 o 6 años, lo que de pronto Sabelia, Viviana se acuerda de eso. Tenemos un problema con usted. Yo: ¿qué pasó? Es que los niños no lo respetan a usted, los niños le tienen miedo. Yo: miedo. Oiga, no, yo no había caído en cuenta. Le tienen miedo. Y entonces nos fuimos para una integración en el Tapón. Y allá llevamos también los niños de Belmira, llevamos la gente de Belmira, venían todos los de Belmira, los de San Pedro. No recuerdo si San Pedro ya existía para esa época. Nos fuimos para una integración y nos tocaban parejas. Nos dividimos en parejas, pero así todos mezclados. Y a mí me tocó con una niña de Belmira. Esa niña me puso a llorar cuando dio cuenta que le tocaba conmigo. Amá, no, con él no, amá, yo, ay, me tiene miedo. Yo me di cuenta que era en serio. Yo: no, venga, nos teníamos que amarrar de la mano para correr por todo el Tapón. No, con él no. Y yo: Señor, ¿qué pasó ahí? Yo me demoré mucho tiempo para entender
que Dios me estaba llamando a ser más cariñoso con los niños. Y de ahí en adelante me tocó empezar a entrar a los salones cuando yo no predicaba, me tocó empezar a entrar a los salones, saludar a los niños, pero agacharme inclusive, al mismo nivel de ellos, agacharme, para que ellos me pudieran entender y para que ellos pudieran relacionarse conmigo. Y yo me imagino las maestras con esa impaciencia diciendo, pero es que el pastor, ¿por qué no entiende que no puede tratar a un niño como tratar a un adulto? Sí, yo me demoré mucho tiempo. Y en muchas otras cosas más. Esta es la hora que no he podido. Téngame en paciencia. Con la esperanza de que algún día cambiaré. De que algún día vamos. Pero sí, miren, yo no puedo acelerar el proceso de mi hermano. Hay personas que aprenden más lento, que aprenden más despacio. Yo no puedo pensar, pero, no puedo acelerar el proceso, pero tampoco me puedo ir de vacaciones y dejar el cultivo ahí. Y esperar que dentro de yo no sé cuánto, o sea, eso de la pesca así como lo hago yo, eso funciona poco, créame, porque en realidad para un sembrador, para un labrador por ejemplo no funciona. El labrador no puede acelerar el proceso, pero tampoco se puede ir de vacaciones y después volver y creer que va a recoger alguna cosa. No se quede ahí abonando, no se quede ahí regando, no se quede ahí limpiando de esas, guardando, cercando. No pode la matica para que hay algunas matas que toca estarlas podando. Y si es tomate, no se quede ahí amarrando arriba para que deje que eso se riegue y verá qué va a encontrar después. No puede acelerar el proceso, pero tampoco se puede ir de vacaciones. Tiene que estar pendiente del cultivo. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Mientras Jesucristo viene, usted no puede acelerar ese proceso, pero tampoco se puede echar a dormir. Tampoco se puede echar a dormir. Cuando usted está discipulando a alguien, cuando usted está compartiendo con alguien, cuando usted ve una persona débil dentro de la iglesia o una persona que está creciendo despacio, usted no puede acelerar ese proceso, pero tampoco puede dejar de insistir, tampoco puede dejar de persistir, tampoco puede dejar de no desistir. Usted tiene que seguir, tiene que seguir. Señor, cuando usted quiera, ocúpese. El Señor bien le dice, pero si es tu esposa, complicado, ¿cómo le hacemos? Señor, cuando usted quiera, trate. No, pero es que, miren, no podemos acelerar el proceso, pero tampoco nos podemos echar a dormir. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, como no podemos acelerar el proceso, pero tampoco nos podemos echar a dormir, tampoco nos podemos ir de vacaciones, ¿qué hacemos mientras tanto? Lo que dice la palabra es, mientras tanto, afirmamos vuestros corazones. La palabra afirmar es fijar, establecer, confirmar nuestros corazones. ¿Confirmar es en qué? ¿Confirmar en qué? A usted al principio le enseñaron que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, que murió por sus pecados, por sanidad para usted, pero de ahí en adelante queda un proceso de confirmación impresionante. Usted tiene que saber y confirmarse, afianzarse cada vez más en esa palabra. ¿Por qué? Porque una persona con un corazón afirmado va a ser llamado para muchas cosas, va a ser útil en el reino de los cielos para muchas cosas. ¿Cómo para qué? Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo 22 es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos de afirmación de parte de Dios. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón Pedro, cuando Jesús anunció la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué lo iba a zarandear? Porque no estaba firmado. Zarandear es coger algo o coger una persona y sacudirlo y tirarlo para un lado y para el otro. Eso es zarandear, ¿verdad? Como él no está firmado, como él no está firme, lo que Jesús le está diciendo es, vas a ser movido para el lado y te vas a zarandear de una forma impresionante.
Ahora, Satanás no zarandea de forma física. Él no te aparece y te pega una cachetada, no. A Pedro le pegó una cachetada muy diferente y le dolió más. Le pegó en el ego. Le pegó en su orgullo. Satanás sabe cuando no estamos firmes por dónde nos pega, donde más nos duele. Y entonces dice, Satanás te ha escogido para zarandearte, ¿verdad? Pero dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, escuche esto, una vez vuelto, o sea, cuando ya usted regrese después de ese zarandeo, que ya va a estar más bien agarradito, más bien afirmadito, ¿qué vas a hacer? Afirma a tus hermanos. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos afirmando constantemente, mientras tenemos paciencia, estemos afirmando nuestro corazón? Porque es que una persona que es afirmada va a ser llamada para afirmar a otros. ¿Qué pasó con Pedro después del zarandeo? Señor, hasta la muerte iré contigo. Vos no andabas con él. No, 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 yo, ¿qué tal? Y canta ese gallo. Qué zarandeada le metió. Qué zarandeada le metió. Le pegó donde le dolía. Falló y le falló al maestro. ¿Qué pasó después de ese zarandeo? Como Jesús había orado por él, él volvió y se restauró. Y por allá en San Juan capítulo 21, cuando vuelve y se le aparece, allá a la orilla del mar, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? ¡Wow! Ya estás firme. Afirmaste tu corazón. Lo estableciste en mí. Ya no sos mentiroso. Ya no sos hablador. Ya no hablas ya no vas más allá de lo que realmente podés. Ahora que estás afirmado, apacienta mis ovejas. Una persona afirmada de corazón va a ser llamada para poder afirmar a otros, para poder entregar a otros. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Afirmemos el corazón. Dice ahí, solo Dios puede afirmar el corazón, los corazones para Él. Eso es una obra netamente suya. Eso es una obra que solamente la puede hacer Dios. Y hay varios textos bíblicos con los cuales podríamos hablar de eso. No los voy a tocar por cuestión de tiempo, pero se los voy a mencionar. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Esos textos bíblicos me hablan de que solamente Dios puede afirmar el corazón. Entonces, vuelvo al proceso. Yo como labrador no puedo acelerar el proceso de afirmación de otro, pero tampoco me puedo ir a echar a descanso. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es afirmar mi corazón para seguir el proceso de afirmación de mis hermanos. Pero entendiendo todo el tiempo que solo Dios puede llamar un corazón a ser afirmado. O sea, el hecho de que yo esté firme no quiere decir que a todo el que yo le hable va a ser afirmado. Hay muchas personas de las que usted les va a hablar, aún usted estando firme, y se le van a perder. ¿Por qué? Porque yo no puedo acelerar el proceso. Porque yo no puedo hacer lo que Dios no hace. Porque yo tengo que seguir trabajando con esperanza, con paciencia, pase lo que pase. Ok, entonces, ¿por qué viene el texto bíblico que estamos leyendo en este momento, que estamos estudiando ahora? Volvemos a Santiago, y entonces involucra la parte, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Por qué introduce ese pedacito de la queja, los unos contra los otros? Porque cuando tenemos desesperanza, ¿qué es lo que tendemos a hacer? A quejarnos del otro. Es que usted no quiere crecer. Y lo que está diciendo ahí es, no os quejéis los unos contra los otros. ¿Por qué? Para que no seáis condenados. Pero si yo ya estaba firmado. Pero si yo estaba tratando era de afirmarlo. Sí, pero te desesperaste, no tuviste paciencia, te empezaste a quejar de él, empezaste a presentar tu queja y eso hizo que vos fueras condenado.
O sea, que vos perdieras tu estabilidad, que vos perdieras tu firmeza y cayeras. No os quejéis los unos con... Mire, es que es muy fácil cuando, cuando tengo la desesperanza, cuando no tengo paciencia, eso me guía muy fácilmente a culpar a otros. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? Desde el mismo Génesis capítulo 3, cuando Dios viene y coge a Adán. ¿Cómo así? ¿Quién te enseñó la diferencia entre el bien y el mal? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comiera? ¿Qué hace Abraham? Pero es que Abraham, sí, Abraham también lo hubiera hecho. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán en ese momento? La desesperanza, la culpabilidad, inmediatamente ¿qué hace? Que culpes a otro. Y lo que está diciendo es, tú empiezas a culpar a otro de tu desgracia. Es que Señor, es que estoy triste, estoy aburrido porque es que mire, ese marido no cambia. No, si usted está aburrido y está triste, no le eche la culpa a otro. Porque usted debería tener paciencia. Porque usted debería tener esperanza puesta en Cristo. Porque usted debería seguir perseverando. Señor, pero es que esa mujer no cambia. Y no me diga que por culpa de ella, entonces usted va a desistir y se va a ir al mundo, que porque... No, es que usted debería tener esperanza, debería seguir persistiendo, debería seguir teniendo paciencia. Pero no deje de estarle echando la culpa a los demás de sus desgracias. Es que yo no soy feliz porque porque este no hace, porque aquel no dice, porque aquel no viene, porque aquel no. No. Estamos olvidando inclusive que somos ovejas al igual que mi hermano, y eso es pecado. Eso es lo que me está diciendo el texto bíblico. Cuando yo no tengo paciencia, yo estoy olvidando. Cuando yo me empiezo a quejar de mi hermano, yo estoy olvidando que ese hermano es una criatura. Recuerde la anécdota, el cuento que les eché al principio. Eso es un cuento, pero para muchos de nosotros es realidad. Cuando yo cojo a esa persona y la saco de mi casa, no le tengo paciencia. A mí se me está olvidando que esa persona es una criatura de Dios, que esa persona necesita paciencia y necesita quien le indique. Tal vez es por su ignorancia, tal vez necesita quien la saque de la ignorancia. Se me está olvidando que esa persona es una oveja, al igual que yo. Olvidamos que Jesús será quien juzgue, que mi trabajo es afirmar a otros, pero que será el Señor quien juzgue entre las ovejas y los cabritos. Yo no tengo ningún derecho a venirme a quejar, pero es que eso sí es mucha cabra, oiga. Pero es que si... No, eso es el trabajo de Dios. Eso lo dice en Mateo capítulo 25, que cuando el Señor venga con sus ángeles, ¿Él qué va a hacer? Va a separar a un lado las ovejas y a otro lado los cabritos. Eso es problema de Él. Él es el que se encargará de decirle a las ovejas cuáles son sus ovejas. Eso es problema suyo. Yo me dedico a afirmarme para poder afirmar a otros. Ya usted es el que el día final vendrá o hará. Usted verá lo que nos enseña la palabra el día de hoy. Entonces, viene y complementa el texto bíblico en el versículo 11 diciéndonos: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué bienaventurados? Dice: habéis oído la paciencia de Job. Y yo les dije a ustedes desde el principio de que Santiago utiliza diferentes tipos de paciencia. La primer paciencia que hemos visto hasta acá, que el Señor nos está mandando a desarrollar, es la macrotumeo. Pero ahora, cuando viene y utiliza la palabra paciencia para describir a Job, no utiliza la palabra macrotumeo, sino que utiliza la palabra hupomone. Hupomone. Y la palabra hupo significa bajo. Mone significa permanecer, o sea, permanecer bajo. Los que han recibido el seminario por allá alguna vez en Yarumal conocen la palabra juperete. ¿Qué significa jupe? Jupe, bajo, el que está abajo, el que siempre está remando, el que siempre está sirviendo, el que no tiene, es más abajo todavía de los sirvientes, más abajo. Jupo, mone, es permanecer abajo. O sea, ¿por qué la describe la Biblia como paciencia? Porque es una paciencia
que solamente crece bajo las pruebas. Es una paciencia que solamente crece cuando usted es probado. Y esta paciencia también está diciendo Dios, esto es lo que deberíamos desarrollar nosotros. Y muchas veces tenemos que pasar por estas circunstancias para ser probados. Pero es la paciencia, quiero ir a Santiago, ahí mismo en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce hupomone. La prueba de nuestra fe produce crecimiento, pues es una prueba que te establece, una prueba que te proyecta, una prueba que te hace crecer, que tiene propósito. Entonces por eso Santiago dice, bienaventurado. Usted está pasando por dificultades, usted está pasando por prueba. Bienaventurado, dichoso. ¿Por qué? Porque Dios lo está teniendo digno de pasar a un siguiente nivel, porque Dios quiere que usted crezca. Esta clase de prueba, esta clase de paciencia fue la que desarrolló Abraham. Abraham esperó 25 años con paciencia a un hijo. Dios se lo da. Cuando tenía 100 años, se lo dio. Y luego 16 años más tarde, viene Dios y le dice, cuando ya se amañó con él, cuando ya estaba contento, es que yo me imagino, o sea, a los 16 años hay relación con un hijo. A los 16 años tú lo viste crecer, tú lo viste gatear, y estás esperando que él crezca para compartir con él de tú a tú. Ya estamos hablando, bueno, ¿y qué clase de chicas te gustan? Ya estamos hablando de coherencia, ya estamos. Y Dios viene y le dice, entrégame a tu hijo, a Isaac. Señor, a mi hijo. ¿Qué dice? Que él bajo la prueba fue formado. ¿Y fue formado para qué? Para ser el papá de una gran nación. El papá de una gran nación. Esa clase de paciencia la desarrolló Abraham. ¿Cómo? A través de la prueba. A través de la prueba. Entonces por eso Santiago dice, bienaventurado, dichoso. ¿Por qué? Dice el versículo 4 del capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el propósito de ese tipo de prueba? Que seamos perfectos. De hecho, ahí en el capítulo 1, en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Con razón más adelante dice, bienaventurados somos cuando sufrimos. Bienaventurados somos cuando pasamos circunstancias, pruebas. Ahora, hay diferentes tipos de prueba, porque más adelante, ahí en ese mismo capítulo 1, dice, pero muchas de las pruebas que nosotros vivimos, de las tentaciones, vienen de nuestra propia concupiscencia. Dice aquí, sino que versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que está diciendo es, mire, mucho cuidado, porque tal vez la angustia que estás viviendo no tiene que ver con que Dios esté probando, sino con que vos estás haciendo cosas malas, estás haciendo cosas que no le agradan a Dios y por eso estás pagando las consecuencias. Esa clase de prueba, esa clase de angustia no trae sino destrucción, no trae sino ruina, no trae sino que todo se acabe. Pero la prueba que me está mencionando el versículo 3 del capítulo 1, que es la misma prueba que me está mencionando más adelante en el capítulo 5, aquí, que tuvo esa paciencia que desarrolló Job, es una paciencia que viene a través de las circunstancias duras. Cuando Dios nos hace permanecer abajo. ¿Para qué? Para crecimiento. Característica de esta paciencia que se desarrolla, característica de ese tipo de prueba que nos lleva a desarrollar esta paciencia, dura un determinado tiempo. O sea, tiene fecha de caducidad, gracias a Dios. No es eterna. ¿Qué tal uno eternamente en una prueba? Dele y no pasa de ahí. Dios te puede probar con una crisis económica, sí. El problema es cuando la crisis económica se convierte en tu modus vivendus.
Cuando constantemente estás en crisis económica y vives toda tu vida y llevas años, venga, eso ya va para otro lado. De pronto no será mala administración, no será que tus propias concupiscencias te están manteniendo en ruina. Dios te puede probar a través de enfermedades, Dios te puede probar a través de diferentes problemas, pero créeme, la palabra de Dios es fiel, Él te saca. Y eso tiene una temporada, y cuando pasa esa temporada, tú te haces más fuerte, tú desarrollas paciencia, tú desarrollas estabilidad, te estableces en la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, quiero terminar con el libro de Colosenses, porque esa palabra hupomone la menciona allí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dice, escuchen esto, y le quiero terminar con esto y que usted se lo grabe aquí en su mente, este versículo. Usted dirá, es muy duro soportar la prueba para desarrollar hupomone, para desarrollar paciencia. Es muy duro tal vez tener que pasar por lo que tenemos que pasar. Pero lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 11 de Colosenses es, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para todo hupomone y toda macrotumeo. Para toda paciencia y para toda longanimidad. ¿Quién es el que nos capacita para poder pasar esa prueba? ¿Quién es el que nos da la fuerza? A mí no me venga a decir que es que las circunstancias lo tiraron hasta el mundo. Porque la palabra de Dios me está diciendo, Dios te dio la fortaleza, Dios te dio la capacidad, y no te dio cualquier cosa, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Usted cree que eso es poquito? El Señor está diciendo, con eso es que yo lo fortalecí a usted. ¿Para qué? Para que pasara esa pruebita. Para que pasara esa pruebita. Usted tiene con qué pasar esa prueba y tiene con qué salir fortalecido. Si usted no la pasa, es porque no quiere. Es porque usted es rebelde. O porque su concupiscencia va por otro lado. Sus deseos y sus pasiones ya van hacia otro lado. Entonces lo que está diciendo la palabra es, yo te fortalecí, yo te entregué, yo te bendije. Iglesia, nosotros somos fortalecidos en el Señor para poder pasar toda prueba, para que seamos más grandes, para que seamos mejores, para que seamos perfectos. El Señor quiere siervos perfectos, que desarrollen una paciencia perfecta. Usted dice, yo no soporto a esta persona, qué pena con usted, el Señor le dio con qué. Conforme al poder de su gloria, el Señor le dio con qué soportarla. Conforme a las riquezas, es que yo ya no aguanto más definitivamente estos problemas, Jesucristo que venga pronto o yo me voy a perder, qué pena con usted, entonces piérdase de una vez porque Dios a usted le dio definitivamente con qué soportar y con qué crecer. Dios nos dio con qué, Él nos entregó con qué pelear, con qué batallar, con qué guerrear en todo tiempo. Entonces no hay excusa, no hay excusa alguna. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús le dice a la iglesia, Jesús le dice a Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la prueba venidera. ¿Por qué iba a ser guardado Juan de la prueba venidera? Porque guardó la paciencia de Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de paciencia. Y por cuanto Juan tuvo la misma paciencia de Jesús, aprendió más rápido y fue librado de las pruebas finales. ¿Usted dónde quiere aprender paciencia? Con base en ese versículo, yo quiero invitarle a reflexionar. ¿Usted dónde quiere aprender la paciencia? Porque usted impaciente no va a llegar al cielo. Usted siendo impaciente no va a llegar, no va a entrar al cielo. Y lo que la palabra de Dios me está diciendo hoy es, ¿usted dónde quiere aprender la paciencia? Juan guardó la paciencia de Jesús y entonces fue librado de tener que aprender la paciencia en los últimos tiempos.
¿Usted dónde quiere aprender la paciencia? ¿Quiere aprender aquí de una vez con Dios? ¿Quiere que Dios le invite y le llene de poder, de su potencia, para que usted desarrolle paciencia? ¿O quiere tener que seguir aprendiendo a las malas hasta el día final, hasta los últimos tiempos? ¿Quiere seguir sufriendo la prueba de Dios hasta que usted por fin aprenda lo que significa paciencia de parte de Dios? El Señor nos está dando la oportunidad de aprenderla ya, tal vez a través de la prueba. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos. No sé qué prueba se puede estar pasando, no sé qué dificultades, no sé cuántas cosas puedan estar pasando en este momento por tu mente, cuántos problemas tienes. Eso solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Y tal vez Dios sepa de más problemas que tú tienes de los que tú mismo sabes, de más pruebas. Pero lo que Dios está dando hoy es una oportunidad. Lo que Dios le está dando hoy a la iglesia es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De desarrollar esa paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió con paciencia. Pongamos los ojos en Jesús y suframos con paciencia lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando. Aguantemos por el gozo puesto delante de nosotros, por la esperanza puesta delante de nosotros. Suframos lo que estamos sufriendo. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. No se nos olvide las promesas. El Señor está aquí, Él ya está a las puertas y Él es el que juzgará. Sigamos clamando por aquellos que se pierden. Sigamos orando por aquellos que no regresan. Sigamos orando por aquellos que se tuercen, que son débiles. Con paciencia, entendiendo que ellos también son ovejas de Dios. También entendiendo que Dios es el que los juzgará. Juzgará a vivos, a muertes, a unos, a los otros. Él es el que lo hará. Pero mi trabajo es afirmarme cada día más con paciencia. Pero mi trabajo es ese. Señor, dame la paciencia. Señor, dame la fortaleza para estar afirmado cada día más en ti, para poder afirmar a otros, pero también para poder entender que no todos quieren ser afirmados, que no todos quieren seguirte. Señor, que yo continúe la obra como el labrador, siempre con la esperanza de que tú regresas. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu promesa.